Bueno, pues desde este canal, desde El Mundo con Ella, os vamos a intentar dar unos consejos básicos, basados en la experiencia que hemos tenido, para poder viajar a Laos. Laos es un pequeño país situado en el sudeste asiático. Es un país que siempre, a lo largo de su historia, ha sido un país neutral, pero ha pillado por todos sitios. Ha estado de manera no oficial implicado en la guerra de Vietnam, fue invadido por Tailandia cuando era el imperio de Siam, y quizá el hermano pobre de Asia por su característica geográfica de que no tiene salida al mar. Sin embargo, para nosotros ha sido una grata sorpresa encontrarnos un país de paisajes muy agradables, un país poco masificado, un país de gente muy amable con el turismo y pues unos monumentos y unas ciudades súper encantadoras. ¿Cómo llegar a Laos? Lógicamente, o de hecho, no hay billetes que te lleven desde Europa hasta Laos. Lo cierto es que lo primero que tendrías que hacer es coger un vuelo que te lleve hasta Asia, y desde Asia coger un enlace que te lleve prácticamente hasta Laos, a los aeropuertos principales internacionales que tiene. El visado para entrar en Laos se hace a la llegada al aeropuerto y los requisitos que se solicitan es tener un pasaporte de validez de 6 meses, rellenar el formulario. Las tasas que se pagan para el visado son de $35, pero en algunas ocasiones los funcionarios de la aduana te cobran $1 más si es llegada nocturna y principalmente en el aeropuerto de Luang Prabang. Hay que llevar una fotografía reciente y es muy importante llevarla porque si no te cobrarán también $5 más. Y el último de los requisitos es rellenar el papelito que te dan en el avión, que es para aduana, que se entrega una parte a la entrada en el país y otra parte se entrega cuando se abandona el país. El visado es para 30 días, si se excede la estancia en el país hay que pagar $10 de multa por día, aunque se puede hacer una renovación del visado y no existe visado de entrada múltiple en el país. Es decir, si queréis viajar a Laos, ir a Vietnam, por ejemplo, y luego volver a Laos, tendréis que hacer de nuevo el mismo trámite y pagar los $35. A los pasajeros que son de zonas endémicas de fiebre amarilla, te exigen ese certificado. Después, para el resto de pasajeros, lógicamente, tener las vacunas obligatorias para prevención de uno propio. Es decir, el ir antes del viaje al Centro Internacional de Vacunas, donde te orienten y te pongan las vacunas correspondientes para ir a países de Asia. Obligación ninguna, pero como prevención siempre es bueno tener pues contra el paludismo, contra diarrea, etcétera, etcétera. Todo eso siempre es recomendable ponértelas antes de ir a algún lugar de este tipo. Obligación ninguna, prevención siempre hay que tener todas, así que tomar buena nota. Sobre la temporada más recomendada para viajar a Laos es la temporada seca allí, que coincide prácticamente, no al 100%, pero con nuestra época de invierno. La época de verano es horrorosa, es allí temporada de lluvia y bueno, como sabéis, Laos es un país interior que no tiene salida al mar, lleno de vegetación y es un infierno. Si generalmente en zonas del sudeste asiático hace calor en verano, llueve a veces y hay un alto índice de humedad en el ambiente, en Laos es absolutamente horroroso. Es soportable cuando el cielo está encapotado, pero cuando se quitan las nubes y el sol da de lleno es un infierno, es horroroso.
Y luego otra desventaja es que en la época de lluvias, en el verano, los meses de julio, agosto, el problema es que, por ejemplo, no puedes hacer muchas de las actividades en los ríos, porque vienen con más caudal, como por ejemplo en las cataratas Cuasi, que ya lo habéis visto en nuestros vídeos anteriores. Viene el caudal de los ríos tan subido que es peligroso bañarse en ellos. Y luego hay otro problema también, que es por ejemplo el tema de los puentes. Hay puentes que construyen en temporada seca, como en el río Nancán, el Luang Prabang, para cruzar de una orilla a otra, pero cuando vienen las crecidas esos puentes desaparecen y entonces los trayectos de una parte a otra del río tienen que hacerse en barquitos. Y sobre la duración del viaje al Laos, bueno, pues nosotros, por ejemplo, hablamos desde nuestra experiencia. Quizás nosotros vimos la parte norte del país y durante prácticamente 8 o 9 días fue lo que estuvimos viendo en Laos. Directamente Luang Prabang, Vientiane y el otro es Van Bien, son las ciudades principales del norte de Laos, y es de suponer que con tiempo suficiente, como más o menos lo hicimos nosotros, con entre 6 y 8 días, puede recorrer prácticamente las partes principales de la parte parte norte del país. Sobre la parte sur del país, no la hemos visto, os podemos decir que prácticamente se puede distribuir en la misma proporción. Con una semana de 6 a 8 días de viaje podéis completar la visita, por llamarlo de alguna forma, de la parte sur del país. Es decir, entre 6 y 8 días la parte norte, otros 6 o 8 días la parte sur. En cuestión de 2 semanas y algunos días más, poco, tenéis visto lo que es el país entero de Laos. Para desplazarse en el interior de Laos, el medio de transporte recomendado, en realidad no existe prácticamente ningún otro, porque no existe una red ferroviaria en Laos, es el autobús, que te suele llevar de una ciudad importante a otra. Tampoco existe una red urbana de autobuses, salvo en la ciudad de Vientiane, que te posibilita ver zonas de los alrededores, como por ejemplo el Parque de Buda, que está a 25 kilómetros del centro de la capital. Para zonas cercanas a las ciudades, por ejemplo, desplazarte a las cataratas Cuasi en Luang Prabang, se utiliza por lo general el tuk-tuk, y en algunas ocasiones para hacer otro tipo de excursiones se utiliza una barquita que se contrata en las riberas del río. Y bueno, nosotros para hacer las excursiones en los alrededores de las principales ciudades utilizamos motos, alquiler de motos, que suelen oscilar en los lugares más baratos, que son al sur del país, por 4 euros las 24 horas. Van Bien, que es otro de los sitios más baratos, 6 euros. Y el Luang Prabang, que es el sitio donde más pagamos por la moto 12 euros. La ventaja de Luang Prabang es que como nosotros somos 3, pues podíamos ir los 3 en la moto, pero por ejemplo en Van Bien no estaba permitido y tuvimos que alquilar 2 motos para los 3. ¿El por qué viajar a Laos? Pues nosotros lo hicimos por una sencilla razón, entre otras cosas porque desconocíamos el país, y en segundo lugar porque lo vimos quizás un poco no masificado, que es lo que quizás buscamos nosotros en los viajes. Para daros un dato, Laos es un país interior, por lo tanto no tiene costa, y el turismo de playa y de costa no aparece por allí. Lógicamente la afluencia de público se va hacia otros sitios. Deciros, por ejemplo, que su vecino Tailandia recibe muchísimo, casi 10 veces más turismo que Laos. Por lo tanto, nosotros nos movimos por las zonas donde estuvimos con una tranquilidad prácticamente asombrosa. No encontramos apenas gente, una tranquilidad que se palpa cuando se vive y se está allí. Lo cierto es que vale la pena visitar en ese aspecto del país porque es tranquilo como el solo. Una cosa que sorprende mucho de Laos es el tema de sus infraestructuras turísticas. Habíamos estado con anterioridad en países que no son tan demandados por el turismo y pensamos encontrar un país de calzadas polvorientas, con hoteles muy cutres y sin apenas lugares para comer. Sin embargo, nos encontramos un país en ese sentido muy desarrollado, muy preparado para el turismo, con una cantidad ingente de restaurantes, con
unos horarios planificados del transporte público, con unos hoteles de calidad media, bastante aceptable, al menos limpio, una red viaria para ser el país que es más o menos aceptable, y nos sorprendió muchísimo sobre todo el tema de la gastronomía, que está dirigida, o sea, hay un montón de locales dirigidos de manera exclusiva al turismo. Y una vez que estás en Laos, llega la hora de comer, lógicamente. Bueno, pues tienes varias opciones. El comer en la calle, nunca mejor dicho, en los puestecillos de la calle, que se come aproximadamente por €1, €1,50, el bocata normal con tu bebida, y los restaurantes de la zona que andan entre los 8 y 10 euros más o menos. Posibilidad, muchas, las que quieras, porque como ha dicho antes Magarena, el abanico que tienes de restaurantes, tanto para comida occidental como laosiana, es muy amplio. Así que elegir lo que más os convenga. Y en los puestecillos de la calle que tenemos para comer, pues noodle, bocadillos, tenemos también crepes, tenemos batidos, en fin, tenemos una amplia variedad de suministros para ponernos al día por poco dinero. Y luego en los restaurantes pues se puede comer prácticamente lo que elija, o bien gastronomía laosiana, en la que tenemos barbacoas, ensaladas, arroz, noodles preparados de manera más refinada, o bien una opción un poco más barata de por ejemplo, sándwiches, hamburguesas, bueno, pues del tipo de cualquier tipo de bar europeo. En algunos de nuestros vídeos nos habéis visto quejarnos acerca de los precios de Laos. Cierto es que Asia en general no es un continente caro, es un continente mucho más barato que por supuesto Europa. Lo que ocurre es que en relación con sus vecinos, con Tailandia, con Camboya, con Vietnam, es un país que tiene para el turista un estándar bastante más elevado. No es que tú elijas un alojamiento de lujo, ni es que elijas un restaurante de lujo, es que ese es el precio medio. Entonces, si un hotel con piscina para nosotros tres en Tailandia no llega a los 25 euros, un hotelito limpio, básico, en Laos, pues por ejemplo, nos cuesta por noche pues 35, 40 euros para los tres, sin piscina, sin desayuno, y esa es un poco la queja. Si, por ejemplo, el alquiler de una moto en Tailandia por un día ronda los 4 o 5 euros, pues nos parece caro que en Luang Prabang nos cobren por una moto 12 euros. Y bueno, pues en algunas ocasiones, pues ya os digo, por ejemplo, hemos llegado a pagar por un helado 3,50 € o por un café con un croissant 7 euros. Nos parece caro. En realidad es lo que pagaría en un sitio barato de Europa tomándote un desayuno cualquiera, pero para ser Asia, por ejemplo, pagar por una comida para 3 personas, una comida normalita, con un plato cada uno de arroz o nude, 30 euros con las bebidas, pues la verdad es que es bastante caro. ¿Y qué es lo que hay que ver en Laos? Bueno, nosotros conocimos la parte norte del país, por ejemplo, Luang Prabang. Luang Prabang, nosotros antes de salir leímos mucho sobre Luang Prabang y lo pusimos en el top 10, el número 10 de la lista y la parte más alta. Cuando llegamos allí, lógicamente nos llevamos no una gran decepción, pero no era tal y como nos lo habían pintado. Es un sitio muy curioso, un sitio muy particular, muy bonito, todo hay que decirlo, pero quizás no es lo que habíamos leído por muchas vías. En Van Bien, ahí fue donde también la zona del tubing, el llamado tubing, ahí tuvimos también otro resquemor por pensar, hay que ver lo que nos podemos encontrar cuando lleguemos allí. Después de que el gobierno echara atrás toda la propuesta de los bares que habían en la ribera del río, bueno, pues aquello parece ser que está mucho más tranquilo. Vale la pena, es zona de tubing tranquila y vale la pena dar el paseíto, por lo menos el que os enseñamos en el vídeo, el paseo en río en Van Bien. Y en Vientiane... No, pero también luego Van Bien es un sitio muy rico en los alrededores, en los que se pueden hacer un montón de actividades. Estuvimos en la Blue Lagoon, pero también se pueden hacer tirolinas, se pueden visitar cuevas, hay excursiones para
para hacer una especie de tubing en cuevas subterráneas que atraviesan ríos. Es una ciudad bastante divertida. Y luego pues de los sitios en los que estuvimos, prácticamente el más barato y el más tranquilo. Actividades al aire libre en ese sitio prácticamente, y además vale la pena. Y En Vientiane, que nos habían recomendado que lo pasáramos de largo. Pero cuando llegamos allí nos llevamos precisamente una grata sorpresa, porque nos encantó el lugar. Un sitio tranquilo, un sitio agradable. No había gente, no había aglomeraciones de gente. Y bueno, pues los puntos de interés destacados que visitar, la verdad es que nos resultaron muy agradables. Una de las cosas que a todo el mundo le gusta saber cuando viaja a un país es qué se puede comprar allí. Pues en realidad, siendo un sitio pequeño y uno de los países menos turísticos de Asia, sin embargo, como hemos dicho antes, se trata de un país muy volcado con el turismo. Entonces hay una oferta de souvenir inmensa. Cosas que se pueden comprar, pues por ejemplo, un souvenir típico, el café y el té de Laos, el whisky de serpiente, que nos recomendamos, la verdad, porque pues cualquier cosa que tiene que ver con el maltrato animal o con la caza desmesurada de un tipo de especie para hacer artículos de venta al turismo, pues la verdad que no es muy de nuestro agrado. Otras cosas que se pueden comprar, todo tipo de tela, se pueden comprar artículos en algodón, se puede comprar seda, se pueden comprar, por ejemplo, también en la ciudad de Luang Prabang muchos artículos relacionados con la bisutería y con la joyería. No es el sitio más barato de Asia para comprarlo. De hecho, nos pidieron, recuerdo, por una pulsera de hueso que yo compré en Camboya por, no recuerdo muy bien, yo creo que no llegaron a 10 euros, nos llegaron a pedir 600 euros, haciéndonos además pasar, porque en lugar de hueso era marfil y tal. Una película. La verdad que bueno, que hay cosas que nos recomendamos que se compren. Pero en la ciudad de Luang Prabang hay muchos artículos de plata y muchas pequeñas boutiques que hacen artículos de diseño, que no, hay baratas y hay no tan baratas. Muy caras. Y luego otro souvenir muy típico de allí, sobre el que además hacemos un artículo pormenorizado en nuestro blog, es el tema del aluminio reciclado de las bombas de helado, que se utiliza la recaudación para fines sociales en Laos. Y bueno, yo creo que ya yo puedo contar un poco más al respecto. Bueno, lo cierto es que se ha montado todo un negocio, por llamarlo de alguna forma, sobre el tema de ventas de artículos de bisutería de aluminio. Y el saber y conocer de dónde proviene ese aluminio es quizás el negociete que han montado. No voy a entrar en que si eso es cierto o no es cierto, pero echándole un poco de dos dedos de frente, como aquel que dice, es lógico pensar que ese aluminio que venden como procedente de las bombas no es tal. Por lo menos es lo que yo pienso y piensa mucha gente. Pero bueno, sobre eso hay mucho que decir y mucho que pensar y mucho que demostrar. Yo no quiero demostrar ni decir nada, simplemente opino sobre ese objeto concreto, el aluminio en Laos. Y que bueno, si queréis opinar al respecto, ya decimos que hemos dejado en nuestro blog www.elmundoconella.com un artículo al respecto en el que podéis leer y podéis dejar cualquier tipo de comentario, vuestra opinión, que sea favorable o no, siempre es bienvenida. Y estos son los consejos que os podemos dar desde El Mundo con Ella para poder visitar Laos. Así que eso es, hasta la próxima.